esa ofrenda de palmas damos la honra y la gloria a nuestro Dios esta mañana. Bendito su nombre, hermanos. Él es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4. Y vamos a leer a partir del versículo número 42. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, versículo 42 en adelante. La palabra de Dios nos dice: de Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra. Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, hemos leído un episodio dentro del ministerio de Eliseo. Eliseo, como todos sabemos, fue el sucesor del profeta Elías. Y de Eliseo recordamos frases muy célebres como la petición que él le hace a Elías antes de ser arrebatado a los cielos. Y la petición es que le diera una doble porción de su espíritu. A lo cual Elías le responde que eso no dependía de él en realidad, pero si él era capaz de ver el acontecimiento de su arrebatamiento, tal petición Dios podría concederla. Al hablar acerca de esta petición que Eliseo le hace a Elías, es importante que mencionemos cuál era el trasfondo familiar de Eliseo. En primer lugar, hermanos, tenemos que decir que el nombre Eliseo significa o suena: Dios es salvación. Así que los que se llaman Eliseo, sepan que su nombre se llama Dios es salvación. Se dice que Eliseo era hijo de Safat y que él vivía en la región de Abel de Mejolá. Esa región era una región bastante fértil y Eliseo venía de una familia con sus comodidades económicas. Es decir, que él tenía ciertas facilidades que le permitían tener ciertas comodidades, ciertos lujos que no cualquiera se podía dar. De hecho, que el día en el que Elías se acerca y arroja su manto como una señal de invitación para que él forme parte del ministerio de Elías, dice la escritura que en ese momento Eliseo estaba arando la tierra y habían 12 yuntas de bueyes en fila. Y si hablamos de 12 yuntas, hermanos, estamos hablando de alguien que tiene no solamente esa cantidad de animales, sino que tiene una gran extensión de tierra. Pero también dice la escritura que Eliseo venía con la última yunta de bueyes. Cuando Elías le dice, o más bien dicho, cuando Elías de manera tan simbólica invita a Eliseo
para que se integre al ministerio, uno nota, hermanos, que Eliseo no lo piensa de inmediato, no lo piensa tan rápido, no sabe a lo que se va a enfrentar. Sí sabe que Elías es un hombre de Dios, y él no, en realidad no tiene todo el panorama de lo que va a ser su vida. Solamente le dice: permíteme despedirme de mi padre y yo luego te sigo. Y Elías accedió. Dice la Biblia que él ofrece los bueyes, los parte y hace, hermanos y hermanas, un festín, una comida, como señal de despedida, que él abandonaba la tierra, abandonaba los animales, y ahora su vida iba a estar consagrada a otra función. Al principio, Eliseo en realidad trata la manera, hermanos, de integrarse con Elías, y las funciones que Eliseo comienza a desarrollar son funciones que uno diría muy pequeñas. De hecho, que si usted ha leído el libro de los Reyes, se habrá dado cuenta que una de las descripciones que se hacen repetitivamente acerca de la vida de Eliseo es que se dice siervo o servidor de Elías. Y eso de que Eliseo era el servidor de Elías implica que la tarea que Eliseo desempeñaba eran funciones domésticas. De hecho, que la palabra hebrea o la expresión hebrea servir a Elías o el servidor de Elías, en hebreo da a entender como el que vierte agua. Eso es lo que dice. Entonces, de ser un gran empresario, de ser una persona con comodidades, de ser una persona con ciertas facilidades económicas, ahora Eliseo forma parte de un grupo de personas que están alrededor de Elías, pero que dependen de la provisión de Dios en el día a día. Hermanos, cuán difícil no pudo haber sido quizás en algún momento para Eliseo el hecho de tener todas sus comodidades, el hecho de tener asegurado su alimento, el hecho de tener un reconocimiento y un respeto de las personas sobre la base de la posición social que tenía en Abel de Meholá, que era donde él vivía. Y ahora resulta que de tenerlo todo, no tiene nada. Esos cambios de vida que Dios en su providencia permite, es precisamente porque el Señor es consciente de que de Eliseo él va a ser aquel que va a tomar las riendas del ministerio de profeta, y específicamente del profeta Elías. Y es necesario que Eliseo comience a depender del Señor y no de las cosas que tiene. Es ahí, hermanos, donde a nosotros nos deja una importante lección la vida de Eliseo. Y es que lo que Dios quería en realidad era comenzar a quitar todos aquellos elementos distractores en la vida de Eliseo que lo hacían sentirse confiado por los bienes familiares que él tenía. Esto, hermanos, nosotros también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en los momentos en los que el Señor se encontró con diferentes personas que tenían sus comodidades. Algunos respondieron muy bien, otros respondieron no tan bien. Por ejemplo, si pensamos en un Zaqueo, Jesús simplemente llega a cenar con él, y junto a Zaqueo otros recaudadores de impuestos. Pero es por la palabra de Jesús que Zaqueo decide abandonar la vida que tenía y comienza a retribuir a las personas a las que había estafado, cumpliendo lo que la ley de Moisés mandaba: restituirle 4 veces. Y eso fue lo que Zaqueo hizo. Pero fue la palabra de Jesús la que hizo el cambio en la vida de Zaqueo, para que entendiera que lo más importante en realidad no son los bienes materiales que se poseen,
sino el tener una palabra de Dios que nos garantice nuestra estabilidad. En otras ocasiones, el Señor también se acercó a Leví, por ejemplo, otro recaudador de impuestos. Y el Señor simplemente pasó frente a Leví y lo único que le dijo fue: sígueme. Y la Biblia lo que dice es que dejando el puesto de los tributos, siguió a Jesús. Él no se puso a reparar en el hecho: ¿cómo voy a subsistir? ¿Cómo le voy a hacer frente a las situaciones familiares que tengo que cubrir? Simplemente le siguió. En el caso de estos hombres que he mencionado, todos ellos se convirtieron en discípulos precisamente porque dependían de la palabra del Señor y no de las cosas que tenían. Pero en el caso, por ejemplo, del hombre rico o del joven rico, la propuesta también fue la misma: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: tú ya conoces los mandamientos. No, maestro, si eso yo lo guardo desde que era muy joven, desde mi más tierna infancia, yo soy celoso de la ley. Entonces viene el Señor y va a colocar en evidencia si en realidad Él vive la palabra. Porque lo primero que Jesús le dice es: guarda la palabra, guarda los mandamientos. Pero a la hora, hermanos, de hacer visible el hecho que él tenía que depender de la palabra de Jesús, de vender las cosas, darlo a los pobres y seguirlo, nosotros encontramos que el joven rico en realidad prefirió depender más de las cosas materiales que de la palabra de Jesús. Y usted conoce la historia, el final triste de aquel hombre joven. Se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él quería seguir dependiendo de lo que se veía tangiblemente, de los elementos materiales de los cuales él podía echar mano. Pero en la carrera cristiana, en la vida de fe, Dios siempre nos va a llevar por esos caminos en los que Dios no nos va a dar garantías. Las personas, hermanos, antes de hacer algún tipo de trato, especialmente material, tratan la manera de pedir garantías, ya sea de un trabajo, ya sea de una venta o de una promesa de venta. Siempre se piden garantías. Cosas como: mire, yo le voy a vender un vehículo, pero deme la mitad. Hagamos un contrato y después la otra semana me da la otra mitad. O puede ser en una venta de una casa, por ejemplo: deme una promesa de venta, pero usted sabe que es un documento legal por escrito en el que usted se compromete a través de una pequeña cantidad de dinero a garantizar la compra en un tiempo o en un plazo determinado. Si usted no cumple la parte del trato, la persona se queda con el dinero. Pero todo eso, hermanos, son garantías. Cuando hablamos de caminar con Dios, Dios nos da la mayor garantía, pero no es la garantía que nosotros creeríamos. Porque Dios, siendo el ser más rico del universo, Él podría, hermanos, decir: bueno, yo te doy la garantía de que si me sigues no te va a hacer falta nada, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas. Dios es todopoderoso, Él puede hacer eso. Pero ¿por qué no lo hace? Porque Dios lo que quiere es que la atención de nuestra fe y de nuestra esperanza no esté en las cosas que vemos, sino en las que no vemos.
¿Y qué es lo que no vemos? En primer lugar, lo que no vemos es a Dios mismo. Físicamente no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu, pero sabemos que Él es real. Entonces, la mayor garantía que tenemos de que estamos bajo los cuidados tiernos de Dios, la mayor garantía que tenemos que Dios es el que tiene cuidado de nuestro caminar, es Dios mismo. ¿Qué preferiría usted? ¿Que Dios le diera un bien material del cual pueda depender sus sentidos? ¿O quisiera, hermanos y hermanas, tener esta garantía que nosotros ahora tenemos, que es Dios y su palabra? Y si Dios ya lo dijo, para nosotros debe de ser suficiente. La razón por la cual Dios le prohibía a Israel no hacerse imagen de nada de lo que está en el cielo y de nada de lo que está en la tierra, aparte del hecho que no hay artista, ni escultor, ni pintor que pueda recrear perfectamente la gloria de Dios. Aparte de esa verdad, también Dios quería enseñarle a su pueblo una cosa, y era esto: aprende a caminar sobre la base de lo que no se ve. Y ese caminar sobre la base de lo que no se ve es la palabra que Dios entrega. Si Dios ha dado una palabra, eso debería de ser para nosotros suficiente para que podamos descansar aún en las peores circunstancias. Eso fue lo que le pasó a Eliseo. Cuando Eliseo deja las comodidades de su casa, las comodidades de su padre, y se une a la comunidad de profetas liderada por Elías, ahora Eliseo va a aprender a relacionarse con Dios sobre la base de lo que no se ve. De igual manera, hoy que nosotros estamos en el Evangelio, Dios también nos pide que caminemos sobre la base de lo que no se ve, humanamente hablando. Y eso que no se ve humanamente hablando estimulará nuestra fe para que nuestro carácter vaya creciendo y podamos tener la capacidad espiritual de ver la gloria de Dios en cada circunstancia difícil de nuestra vida. Entonces, hermanos, esta historia que hemos leído nos relata de otra ocasión en la que no hay nada materialmente. En primer lugar, esto es interesante porque este relato que hemos leído es el cuarto episodio de provisión que Eliseo va a hacer. Y en los cuatro relatos hay un elemento común: no hay garantías, no hay algo que uno pueda decir: aquí puedo descansar, o de esto puedo echar mano. Lo único que hay en los cuatro relatos de este capítulo 4 solo es una cosa: la palabra de Dios. El primer caso es el de aquella viuda que su esposo recientemente había fallecido. Él era miembro de la comunidad de profetas, pero estaba muy endeudadísimo. Y ahora había venido el acreedor a llevarse a sus dos hijos, porque eso era lo que se hacía en esta época. Si usted no podía pagar materialmente, tenía que pagar con sus hijos. Pero allá había un problema doble. Aparte de que la mujer se iba a quedar sin sus hijos y sus hijos iban a ser esclavos de por vida, ella como viuda se iba a quedar sin la posibilidad de sustento, porque las mujeres en esta época no desarrollaban labores remuneradas. Entonces esta mujer iba a quedar en el abandono
Y cuando se da cuenta que el acreedor ha venido, inmediatamente va donde Eliseo, el que ha caminado por fe, y le dice: oye, varón de Dios, tu siervo, mi marido, ha muerto y nos ha dejado grandes deudas, y ahora ha venido el acreedor a llevarse a mis 2 hijos. Lo que Eliseo le dice es: mujer, ¿qué es lo que tienes? Lo único que yo tengo es un poquito de aceite, eso es todo. Eliseo entonces le dice: ve con tus vecinos, con tus amigos, pide la mayor cantidad de recipientes, y cuando ya los tengas, enciérrate. Oiga esto, es un milagro maravilloso el que va a ocurrir, y Dios lo va a hacer en lo secreto, en lo privado, a puerta cerrada. Enciérrate en tu casa y comienza a vertir el aceite en los recipientes que hayas conseguido. La mujer va y lo hace, y el milagro ocurre. ¿Pero por qué ocurrió el milagro? Porque Eliseo ha entendido que Dios es capaz de hacer de la nada grandes bendiciones de prosperidad a favor de su pueblo. Pero ¿qué garantía tenía la mujer? La mujer le pudo haber dicho: ¿y cómo sé yo que esto va a ocurrir? Lo que vemos es que la mujer no lo pregunta, simplemente lo cree. Es decir, que Eliseo, hermanos y hermanas, le está enseñando a la gente a que dependa no de los bienes materiales, sino que dependan de la palabra poderosa y creativa de Dios. Y usted sabe lo que ocurrió. La mujer se da cuenta que el milagro se hizo, va de regreso donde el profeta y le dice: ya estuvo. Bueno, le dice: vende el aceite, paga la deuda, y lo que te quede, utilízalo para sobrevivir. Era una época de gran escasez. El segundo milagro, hermanos y hermanas, es el que encontramos con el caso de aquella mujer de Sunem. Porque dice la Biblia que de repente una mujer de Sunem, muy adinerada, tenía sus posibilidades, pero no tenía hijos. De repente veía que Eliseo pasaba, caminaba, hacía grandes recorridos, hasta que en una cena la mujer le dice: mira, yo me he dado cuenta que Eliseo va y viene, transita por estas calles polvorientas. ¿Por qué no le hacemos en la parte de arriba un cuartito en el que él pueda descansar? Le ponemos una cama, una mesa, una silla, para que él pueda tener un momento de descanso. Él es un hombre de Dios. Y el marido acepta. Es así como Eliseo se queda, cuando tenía que transitar por Sunem, en la habitación que le habían preparado. Pero como Dios no miente, Dios honra al que le honra. Este hombre le pregunta a su criado Jesse: mira, ¿qué le hace falta a esta mujer? Y va y se lo preguntan: ¿qué te hace falta? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que haga algo por ti? La mujer lo tenía todo, pero le hacía falta algo, un hijo. Entonces viene el hombre de Dios y le dice: de aquí a cierto tiempo tú vas a estar amamantando a un niño. Y a la vuelta, hermanos, de 9 meses, la estéril, la que no tenía la posibilidad de tener hijos, Dios le concede la bendición de la maternidad. Todo el panorama estaba contrario a esta mujer. La mujer pudo haberle dicho a Eliseo: mira, varón de Dios, gracias por tu buena intención, pero en realidad a mí me han diagnosticado esterilidad de por vida, así que es imposible que yo tenga un hijo. La mujer no puso excusas, le creyó al profeta, que era, hermanos, el representante de Dios. Dios estaba hablando por medio de él. Pero vea lo que vuelve a aparecer: la palabra de Dios. ¿Qué garantías le dio Eliseo? Ninguna.
Solamente era la palabra. Usted conoce también el relato. El muchacho, el niño comienza a crecer. Era un niño muy apegado al papá, quizás de unos 4 o 5 años. Un día pasó jugando mucho bajo el sol. Probablemente de la insolación murió. Le dicen a la mujer sunamita: mira, tu hijo ha muerto, está muerto. Ella se da cuenta que su hijo está muerto y no decide decirle al marido. No se lo dice. Simplemente va a buscar a Eliseo. Y al buscar a Eliseo, hermanos, usted conoce la historia. Trata la manera de convencer a Eliseo para que él vaya y haga algo. Y efectivamente, hermanos y hermanas, Eliseo va al cuarto, encuentra al niño muerto. Y hermanos y hermanas, Eliseo resucita al niño por la palabra. Pero vea el elemento, la palabra que se vuelve a repetir. En otro relato, que sería el tercero de este capítulo 4, usted lo puede leer en su casa. El ser hombre de Dios no significaba que no iban a pasar escasez. Y resulta que tenían mucha hambre. Y dice la Biblia que había tanta hambre en el país que cuando se reunió con sus discípulos, los profetas, él da la orden: pongan una olla en el fogón y preparen comida. Y la comunidad de profetas, los discípulos de Eliseo, van y comienzan a encontrar, a ponerle a esa sopa lo que encontraran. Y hubo un muchacho por ahí que encontró un fruto, que dijo: bueno, esto puede servir para la sopa. Así que va y lo echó en la sopa. Cuando estaban comiendo, la Biblia dice, hermanos y hermanas, que ya habían comido bastante. Pero lo que aquel jovencito había echado en el fogón, en la olla, era un fruto venenoso. Y ahí comenzaron a decir: hombre de Dios, esto es veneno, ya comimos veneno. Entonces dice Eliseo que manda a pedir harina. Y lo único que hace, hermano, es poner harina en la olla. Y les dijo: pueden comer, no se van a morir. Buen provecho, les dijo. Y siguió tomando la sopa. Pero ¿qué había ahí? La palabra de Dios otra vez. La palabra de Dios en la que había que confiar, que había una tarea que cumplir y que por lo tanto no se podía morir. Ahora, hermanos y hermanas, nos encontramos con el cuarto milagro. Otra vez están aguantando hambre. No hay nada en la mesa. Y dice la Biblia que Eliseo estaba en Baal Salisá. Baal Salisá lo que significa es: Baal es señor de Salisá. Es decir, que él estaba en un lugar donde abundaba el culto a Baal. Ahí estaban ellos. No tenían nada que comer. Pero de repente llega alguien, dice el versículo 42, alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espiga de trigo fresco. Y aquí viene el punto. Eliseo viene y le dice a su criado: dale de comer a la gente. ¿El qué? Le dice: que le des de comer a la gente. Y aquel le replica y le dice: ¿cómo yo le voy a dar de comer a 100 hombres con 20 panes? ¿Se imagina aquel suceso, hermanos? Todos ellos hambrientos, todos ellos esperando la provisión de Dios. Y cuando Dios provee, a juicio humano, era muy poco. Pero saben, hermanos, lo importante de esto es que muy poco puede ser lo que aparentemente Dios nos dé, pero si de Dios viene, Él es capaz de multiplicarlo con creces por el poder de su palabra. Aquel siervo le dice: mira, ¿y yo cómo voy a darle de comer a 100 hombres con 20 panes? Yo no lo puedo hacer. Pero ahí viene el punto, vea.
lo que dice en la parte final del versículo 43. Dale de comer a la gente. Es una orden, pero no era una orden de Eliseo, era una orden de Dios, porque dice, pues así dice el Señor. Ese es el punto. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor en medio de la escasez? ¿Qué es lo que Él ha dicho en medio de la situación difícil? Y vea, comerán y habrá de sobra. Había que creer a la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, de igual manera nosotros a veces tenemos que pasar situaciones muy difíciles en los que no encontramos salida a la situación. No hay garantías, no hay, hermanos y hermanas, resultados a corto plazo. ¿Qué nos queda? Depender de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios te ha dicho, mujer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho, hombre? Lo que sea que Dios te haya dicho, debes de recordar que Dios es fiel a su palabra y Él ha prometido no dejarte ni abandonarte un solo día de tu vida. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo que se viene para nuestro mundo en los próximos meses será más difícil. Va a ser muy difícil los meses que vendrán. Probablemente llegue el momento, hermanos, en el que no veamos nada claro. Lo que veamos será un panorama sombrío. Lo que quizás veamos, hermanos, sea un momento de escasez. Pero en medio de la escasez, en medio de la situación difícil, recordemos que hay un Dios invisible que está en medio nuestro. Puede ser, hermanos, que la harina se acabe, puede ser que el aceite disminuya, pero nuestro Dios es capaz de crear de la nada para proveer a sus hijos amados, para proveer a su pueblo. Este es el momento entonces para que no pongas tu confianza en los hombres. Este es el tiempo para que tú no pongas tu esperanza en el dinero que tienes en el banco. Este no es el tiempo para que pongas tu confianza en la comadre de Estados Unidos. Este es el tiempo para que creas en que Dios no miente y Él es capaz de sostener a su pueblo aún en medio de las peores crisis. Hermanos, durante todo este tiempo hemos de ver la mano de Dios. Hemos de ver la mano de Dios. Ojo, que yo no le estoy diciendo que no vamos a tener aflicción. Lo que yo le estoy diciendo es que en medio de la aflicción Dios estará con usted. Y que Dios le proveerá. Que conforme a la palabra del Señor. Vea lo que dice el verso 44. Hermanos, donde no había nada, dice el verso 44, entonces el criado le sirvió el pan. Este se parece al milagro de Jesús, de la multiplicación del pan, solo que Jesús lo hizo 5,000 veces más grande, hermanos. Entonces vea, entonces el criado le sirvió el pan. Y aquí viene la clave: conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor. Ese es el punto. Que debes de conformarte con lo que Dios ha dicho. Debes de conformarte con lo que Él ha dicho. Yo entendería tu desilusión si tú pusieras tu confianza en la palabra de un hombre. Ese es el peor error de los seres humanos, cuando ponemos la esperanza en lo que dijo un hombre. No, hombre, mira, cuando a mí me asciendan a supervisor, ahí yo voy a abogar contigo para que te den una mejor remuneración salarial.
No, hombre, mira, cuando llegue a Estados Unidos, nosotros somos grandes amigos, somos hermanos casi de sangre. Allá cuando llegue a Estados Unidos, de allá te voy a mandar tus fichitas. Hermano, ya pasaron quizás hasta 10 años de eso y el fulano ni se acuerda de usted, ni en Facebook le saluda siquiera. Puede ser que haya existido algún hombre que te haya dicho: yo voy a estar contigo, mi amor, hasta la muerte, y vas a ver que conmigo lo vas a tener todo. Le pega el hijo y se da la escapada del infeliz ese. Esos son los hombres, porque la palabra del hombre es mentirosa, pero la palabra de nuestro Dios es verdadera. Él siempre cumple lo que promete, hermanos y hermanas. Así que, ¿qué garantías hay de esto? Su palabra. Su palabra. Hermanos, a veces recordando un día de estos, de las provisiones materiales del Señor, hablando con una hermana, ella decía que había hecho una actividad. Era una actividad de la iglesia, pero una actividad muy grande, o sea, era de miles de dólares. Ella ni trabajaba, o si trabajaba creo que ni le alcanzaba, pero se metió en un lío a la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Y resulta ser, hermano, que cuando ya tocaba la hora de pagar, le hacían falta como $250, según me decía. No los tenía. Lo que esta hermana hizo fue casi lo mismo que hizo Eliseo. Se encerró en el cuarto, se puso a orar, confiando en el Señor, no diciendo: ¿a quién molesto? ¿A quién le digo? Le digo a la comadre, le digo al tío, le digo a aquel hermano mucha plata. No, se encerró en el cuarto. Había que pagar ese compromiso ese día. Hermanos, después de la oración vuelven a contar el dinero y hacía falta. Se vuelven a encerrar a orar. Se encierran a orar y Dios hace el milagro de multiplicación. Dios proveyó lo que hacía falta. Yo no sé cuántos hemos visto milagros de ese tipo, hermano. Yo los he visto y les he experimentado en mi vida. En momentos, hermano, recuerdo en una ocasión, había una situación que teníamos que solventar y no había tampoco, pero Dios de repente inquietó el corazón de alguien, y eso específicamente que necesitábamos, esta persona nos lo dio. En realidad Dios estaba usando a esa persona. Y cuando yo me di cuenta de eso, solamente vi la fidelidad de Dios. Hermanos, aprendamos a descansar en Dios nada más. Yo no sé cuál es la situación económica difícil que usted está pasando, pero si la Biblia dice, hermanos y hermanas, eso es lo que dice la Biblia: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y las riquezas de Dios son abundantes, hermanos y hermanas. También el Señor dijo: miren las aves de los cielos, que no siembran, no ciegan, no recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cómo no va a tener cuidado de ustedes, manada pequeña? Dios es capaz de proveernos, hermanos. Pero ¿cuál es la garantía? El banco, su amigo de Estados Unidos, su trabajo, su comercio, su negocio. No. Su mayor garantía es que el Señor suple a cualquiera de nuestras necesidades. Así que aprendamos a descansar en Él, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es Dios el que puede hacer suplir nuestras necesidades. Si usted está pasando escasez en este momento, hermano, si quizás usted tiene falta de empleo, hay una situación difícil, confíe en lo que Dios ha dicho en su palabra, y es que Él nos dará lo necesario. Él nos dará lo que necesitamos. No ponga su esperanza en su jefe, no ponga su esperanza en la remuneración que va a recibir a fin de año. No, ponga su confianza en Él.
Esta mañana quiero hacer una invitación. Si hubiese alguien que desee entregarle su vida a Jesús o quiera reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y con gusto vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse, puede ponerse en pie y caminar hacia el frente. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga al caballero allá en la parte de atrás. ¿Habrá alguien que desee entregarle su vida a Cristo o que desee reconciliarse? Vamos a orar por usted. Si hubiera alguien que desee entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga al joven que viene en el pasillo de en medio. Pase adelante, hermano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Dios es capaz de suplir a nuestra necesidad espiritual. Vamos, ¿habrá alguien en esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Como lo han hecho estas vidas, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Queremos orar por usted. Eso va a ser para nosotros una señal que usted quiere hacer esta oración. Yo no te estoy diciendo que Dios te va a solventar todo, que Dios te va a pagar todas tus necesidades. Lo que te estoy diciendo es que si tú confías en la palabra de Dios, no vas a ser avergonzado. Él siempre va a suplir lo que tú necesitas en el tiempo que lo necesitas. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana ponemos en tus manos estas vidas. Señor, queremos pedirte que tú perdones sus pecados, les laves en tu sangre. Quita, Señor amado, la mancha de la incredulidad, todo pecado, Señor, de sus vidas. Que tu sangre poderosa derramada en la cruz, que es más viva y es más poderosa, Señor, sea aplicado en ellos. Que a partir de este momento, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo traiga paz a sus corazones, para que a partir de este momento no pongan su confianza en sus recursos, en los hombres, sino que su fe enteramente esté concentrada en ti, Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a declarar este canto como una muestra de confianza en el Señor. Todo es posible